Hola, ¿qué tal? El profe Vic nuevamente contigo para hablar un tema bastante interesante de todo lo que es esto de la ecología. Oye, ¿alguna vez te has preguntado por qué actualmente las temporadas o los que son las estaciones del año duran cada vez menos? ¿Te has dado cuenta? Por ejemplo, la primavera, la cantidad de sol y obviamente todo lo que tiene que ver con la primavera dura ya muy poco. O la época de lluvia se adelanta, o quizá inclusive hasta desaparece. Bueno, pues resulta que a esto se le llama cambio climático. Pero hoy vamos a ver lo que es el cambio climático y las causas. Todos podemos decir, no pasa nada, solamente se altera en la cuestión, por ejemplo, de los riegos en los campos, o podemos únicamente posponer algunas vacaciones, o qué sé yo, pero no. Resulta que es un poco más grave de lo que tú puedes pensar y considerar. El cambio climático y sus causas. Vamos a ver una de las causas de nuestro cambio climático. Seguramente te has subido alguna ocasión a un taxi, a un servicio de transporte, un autobús o como le llamen en el lugar donde radicas, que emite algunos gases contaminantes. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de ello? Por este tipo de nubes que son grisáceas o hasta negruzcas. Es bien sencillo. Resulta ser que la emisión de gases contaminantes a través de los vehículos o del escape de los vehículos no es otra cosa más que el deterioro del motor de los vehículos mismos. Por eso existen algunas leyes o algunos reglamentos en el que se nos obliga a los conductores de vehículos a pagar un servicio que se llama verificación vehicular. Es muy cierto, en muchos lugares únicamente con el pago de alguna cuota te hacen pasar tu vehículo, cosa que obviamente es bastante negativa porque eso es un tema de corrupción. Sin embargo, en los lugares en los que se aplica bastante bien y de manera muy fehaciente, hacen pasar a tu vehículo por ciertas etapas de revisión en las que revisan y verifican que tu vehículo esté en buen estado, así como las sustancias que hacen que funcione el motor, como el aceite, la gasolina, el filtro de aire y algunos otros elementos. Si no pasa estas pruebas, evidentemente no te permiten, no te dan la calcomanía de verificación, por lo cual no puedes utilizar tu vehículo en teoría. Volvemos exactamente a lo mismo, el tema de la corrupción, pero eso es otra historia. En ese sentido, se supone que justamente algunos países están regulados para evitar la emisión de gases contaminantes. ¿Qué otra cosa causa el cambio de clima? La industria generadora de residuos tóxicos. Hemos hablado de la transferencia o de la productividad de energía desde diferentes ámbitos. Uno de los mayores que se generan en México es la energía nuclear, así como en otros países del mundo. Resulta ser que la quema de ciertos combustibles para la generación de algunos productos o inclusive de la generación de energía son bastante nocivos para el aire o para el suelo, ya que muchas de estas industrias hacen la disposición final de sus residuos a través de los ductos de agua y obviamente estos ductos de agua van a dar al mar o a algunos ríos o a algunos lagos, lo cual va generando que evidentemente estos mismos dejen de tener el flujo adecuado para poder autolimpiarse. Y eso va a hacer que se deteriore los mantos acuíferos. ¿Qué otra cosa va a causar el cambio climático? La creación excesiva de basura. Anteriormente hemos hablado de cuánta cantidad de espacio podemos nosotros generar de residuos sólidos, es decir, de basura. Hemos dicho que no es un reto, simple y sencillamente es para medir el grado en el que nosotros vamos a producir todos estos residuos. Pero resulta ser que en muchos países o en muchos lugares se genera mucho residuo sólido y no se dispone de manera adecuada al momento de generar ya una disposición final o un reciclaje. Esto va haciendo que el cambio climático sea más visible. Ahora bien, ¿qué otra cosa nos da este cambio climático? La deforestación. En temas anteriores hemos visto que la deforestación o la tala clandestina o excesiva justamente de lo que son los árboles van provocando que la generación de oxígeno y de las sustancias biológicas y químicas que nosotros requerimos para subsistir como especie, así como otras especies de otros ecosistemas, sea disminuida y por consecuencia vaya generando que este cambio climático sea mucho más visible gracias, o mejor dicho, por la falta de nuestros árboles generadores de oxígeno y otros procesos biológicos. Pero bueno, ¿qué otra cosa vamos a tener como causa? El sobrepastoreo. De igual forma hemos hablado de esto que influye para la desertificación o desertización en la cuestión de erosión del suelo y desaparición de algunas especies, así como el detrimento de lo que son las capacidades biológicas de nuestro planeta.
Derroche de energía. ¿Alguna vez te han llamado la atención porque no apagaste la luz o no apagaste el televisor cuando saliste y dejaste de ocuparlo? Bueno, pues eso es bastante bueno, porque evidentemente para la generación de luz artificial, que es cuando estamos en un cuarto y estamos ya en condiciones de luz natural menores, tenemos que encender un foco, una lámpara o cualquier otro sistema de iluminación. Bueno, pues para generar toda esta energía, como te platicaba hace rato, resulta ser que se requiere de la quema de ciertas sustancias o de la generación de algún tipo precisamente de energía, que más adelante hablaremos de ellas, pero que algunos procesos son químicos 100%. Y al ser químicos y se queman ciertas sustancias, evidentemente la evaporación y la generación de gases tóxicos, pues es más que obvio que nos va a dar este cambio climático y el deterioro de nuestros ecosistemas. ¿Qué va a suceder? Que obviamente después de que tengamos este cambio climático y que ya conocemos cuáles son los iniciadores de esto, vamos a tener causas como el efecto invernadero. El efecto invernadero no es otra cosa más que, como su nombre lo dice, un invernadero. Nuestro planeta se está convirtiendo en eso. ¿Conoces un invernadero de cultivo? Ah, bueno, pues sabrás que la generación justamente de estas capas o la utilización de estas capas de plástico que son muy gruesos equivalen a lo que en el planeta de repente va haciendo que no ingrese el oxígeno o no ingresen los rayos de sol de manera adecuada, por lo tanto se va generando un efecto de calor, pero no es otra cosa más que calor generado por los mismos contaminantes. ¿Y qué está pasando actualmente ya desde hace muchos años, desde hace un par de décadas? ¿Has escuchado en las noticias esto de que los polos se están descongelando, se están derritiendo? Pues en efecto, este equilibrio de temperatura va generando otras consecuencias más aparte de este efecto invernadero. ¿Cómo cuáles? Vamos a ver algunas. Resulta ser que en la cuestión de la alteración del clima, como te decía al inicio de este video, es muy notorio. Ya las estaciones son pasajeras. Cambiamos de clima a cada rato dentro de un mismo espacio de tiempo en un intervalo de 24 horas. Y evidentemente esto va generando como consecuencia que los cultivos, que los ganados, que otro tipo de seres vivos no generen sus desarrollos biológicos o sus ciclos biológicos de manera adecuada. Por lo tanto, evidentemente van desapareciendo. ¿Qué otra consecuencia tenemos? Cambio en el nivel del mar. De unos años para acá, no sé si ya te ha ocurrido o si has sabido, que ha habido mucho más tsunamis, mucho más tormentas, mucho más terremotos, mucho más cosas. Bueno, pues resulta que efectivamente eso influye por la cuestión de los niveles del mar. Resulta ser que la presión atmosférica, la presión termodinámica y muchas otras cuestiones que tienen que ver con los niveles del mar y la salinidad y otros movimientos que tienen que ver en la parte de abajo, que son lo que generan las mareas, va haciendo toda esta serie de consecuencias que van a alterar por completo todos los ecosistemas y toda parte del mar. Así como alguna vez has escuchado que, por ejemplo, la luna o las fases lunares influyen sobre las mareas, de manera equilibrada y similar va a ocurrir justamente con la cuestión del cambio climático a través de la generación de gases tóxicos y todos estos contaminantes que ya hemos conocido a lo largo de estos videos. Ahora bien, aparte del cambio del nivel del mar, resulta que vamos a tener una consecuencia que es mucho más grave, y eso es la extinción de especies, la desaparición de la biodiversidad. Anteriormente conocíamos infinidad de especies y posteriormente se iban desarrollando otras nuevas a través del proceso evolutivo. Ahora, por el contrario, hemos tenido el efecto de que han ido desapareciendo ciertas especies y en el proceso evolutivo se han generado ciertas mutaciones y cambios de manera negativa a efectos de que, lejos de que vayamos teniendo mayor cantidad de especies, las vamos teniendo pero con grandes deficiencias, y que esto a su vez en la cuestión de las redes tróficas va generando la deformación inclusive hasta de los sistemas inmunes de los seres humanos y de otros seres vivos. Bastante fuerte, ¿no? Vayamos analizando esta cuestión del cambio climático, sus causas y sus consecuencias. Nos vemos en el siguiente.